Hola mi querido aspirante a crononauta, buen día. Hoy estamos en el día 128 de tu cronomeditación. Es el IUX L11. Bueno, para comenzar vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato. L11. Yo soy fotográfico. Con el arte de los sentidos, disuelvo con el fin de embellecer soltando el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono espectral de la liberación. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, yo soy fotográfico. Estamos bajo el hechizo del rayo rojo que se produce en el tono 2 y el tono 11. Digo el tono 3 y el tono 11. Y el día de hoy es amarillo con rayos rojos. Eso significa que la letra L es amarilla porque ciertamente el color amarillo es el color de la maduración y es el que finaliza una célula de tiempo compuesta de 4 yuks. Esos 4 yuks se da que cada uno de ellos corresponde a un color. El color se lo da el sello al yux. Y en este caso, si la letra es L y es amarilla, quiere decir que esta célula de tiempo comenzó con la letra T. Entonces viene la T que es roja, la B que es blanca, la G que es azul, transformadora, y la amarilla, la letra L, es de maduración. ¿Qué es lo que está madurando? Lo que está madurando es el almacén. En este caso, con su poder, que es la elegancia. Entonces, hoy, como dice el mandato, sello el almacén de la elegancia. Y la elegancia es la esencia que se desarrolla, que se genera, que se produce por la acción de embellecer. Y eso es así porque su esencia es el arte. Y el arte obviamente no, como te lo estoy diciendo, su acción es embellecer y su poder es la elegancia, siempre. Cuando vas a una galería de arte y ves arte que en realidad no embellece nada, no es arte. El arte siempre es para embellecer. Es una motivación propia del ser humano de querer almacenar en esa forma buenos sentimientos, sentimientos que están relacionados con la experiencia de lo que esa forma le ha dado a esa persona. Antiguamente las formas, antes de que existiese la idea del arte, existía la idea espiritual de almacenar en las formas cosas. Entonces a eso se le fue llamando con el tiempo las reliquias. Son las formas en donde hay almacenado espíritus, básicamente. Y sobre todo en la cultura oriental, en Asia, vas a encontrar muchísimo de eso. Casi todas estas culturas muy antiguas utilizaban el hechizo mágico espiritualmente de infundir en las formas un espíritu determinado. Incluso eh, cuando ellos sentían presencias de espíritus muy negativos, hacían un trabajo ritual, espiritual, para poder encapsular en las formas a esos espíritus y de esa manera almacenar en las formas a esos espíritus y después esas formas quedaban guardadas en algún lugar oculto y se les llamaban las reliquias. Después, bueno, el arte fue evolucionando y los artistas fueron tomando mayor conciencia que lo que ellos estaban creando era la maduración del almacenamiento de datos, y la maduración del almacenamiento de datos siempre se produce almacenando esos datos en formas de nuestro mundo. Eh, por ejemplo, tu alma es un almacén de datos que tenés dentro de tu cuerpo. Te permite para poder observar el mundo, para poder razonarlo y además para poder almacenar toda esa experiencia. Pero básicamente el alma es una entidad observadora de tu existencia en relación con el mundo que tenés alrededor. Almacena datos y esos datos almacenados pasan a ser memoria que te ayuda a poder tener mayor discernimiento del presente.
del aquí y ahora. La letra L para mí es una de las más bonitas por el hecho de que te invita a embellecer. Y si vamos un poquito más profundo al juego de las palabras, la palabra earth, que significa tierra en inglés, earth, vas a ver que es la letra E significa embellishment, la letra art es embellish art y la letra H significa embellish art human. Es una orden que se le da al ser humano de que tiene que embellecer el arte, embellish art human. Es la orden definitiva que hay encriptada dentro de la palabra tierra en el idioma inglés. ¿Por qué esto es así? Básicamente porque mucha de la gente que se desarrolló bajo ese idioma pasaron a vivir en determinadas regiones del mundo en donde es muy importante para ellos el juego que tienen con la realidad. Entonces, para que jueguen bien el juego de la realidad, se les infunde desde el propio idioma y a través de la connotación que tiene el nombre del planeta para ellos, a que embellezcan el mundo. Obviamente es una desconstrucción y es una de las tantas posibilidades de poder encontrarle un doble significado a una palabra. Otras personas por ahí encontrarían otro significado, por ahí dirían, la E no es de embellish, la E es de energy, entonces energy, art, human, o energy, art, etc. Sí, podés jugar, porque eso es lo divertido de las palabras. Son construcciones que definen cosas, acciones, etcétera, pero además te permiten poder jugar a desconstruirlas y ver cuántas cosas más encriptadas a nivel información hay dentro de una misma palabra. ¿De qué te sirve todo esto? Todo esto te sirve para llegar a la letra. Desconstruyendo palabras, desconstruyendo oraciones, desconstruyendo libros, hasta llegar a las letras, vas a llegar a las unidades de tiempo de la existencia. Entonces vas a poder comprender que tu mente muy rápidamente, cuando ya sos una mente cronocrática, cuando ya tenés conscientemente incorporado los 20 sellos y sus letras y los 13 tonos y sus números, todo eso hace a que tu mente logre poder comprender las múltiples informaciones que se producen a través del lenguaje. No solo estamos expresando lo que nosotros creemos que expresamos, sino que a medida que vamos descifrando la cantidad de desconstrucciones que tiene una palabra para poder encontrarle muchos otros significados a la misma palabra, logramos llegar a las letras en donde ahí se produce un absoluto. Más allá de la letra no hay nada más que desconstruir. Cuando llegas a una letra no la puedes dividir en dos letras, es solo esa letra, por lo tanto llegaste a la unidad de tiempo. Y ahí es donde se activa en tu mente de forma automática el conocimiento de que esa letra tiene determinados atributos, tiene una acción, un poder, una esencia, y que va a influenciar sobre el desarrollo de la próxima letra, y de la próxima, y de la próxima, y de la próxima. Uniendo letras, creamos palabras, uniendo palabras, creamos oraciones, uniendo oraciones, creamos pensamientos, y uniendo pensamientos, obtenemos al yo. A tu super yo, al yo de todos los otros, los yoes, y absolutamente todas las ideas autoexistentes de las formas que tenés en este hermoso mundo que habitas. Vamos a analizar un poquito el mandato. Disuelvo con el fin de embellecer. Bueno, el tono 11 siempre nos va a invitar a que disolvamos. Entonces yo disuelvo. Es una orden a vos mismo. Y el fin específico es yo disuelvo para embellecer. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a leer el segundo verso. Soltando el arte.
¿Y cómo suelto el arte? ¿Es algo que lo puedo tener y a su vez lo puedo soltar? Y sí, es la idea que vos tenés sobre las formas. Es la idea que vos tenés de aquello que hay almacenado en esa forma. Es lo que te representa esa forma. No necesariamente es que haya algo almacenado. Por ejemplo, acá tenemos un gadget, un mobile. ¿Ok? Entonces, automáticamente yo esto lo veo, lo racionalizo y sé que esto eh, tiene un nombre específico, tiene una función específica y es una herramienta específica. ¿Ok? Todo eso es lo que hay almacenado en función de esta forma. Y así todas las formas que tenés alrededor, hay ideas almacenadas. Y esas ideas es lo que a vos te da la idea de que eso es tal cosa y no otra cosa. Entonces, esto es para que logres poder comprender bien la célula del almacén, que son de los 4 yux, de la letra T a la letra L, y sucede siempre. El estudiarlo como si fuesen días a los yux te sirve para poder darte todo un día de observación, de meditación, de profundizar en el yux de ese día para incorporar ese conocimiento dentro tuyo. Pero si me preguntaras, ¿pero cómo es el verdadero uso del conocimiento cronocrático? ¿Es para evaluar cómo es cada día o va un poco más allá de eso? Va muchísimo más allá de eso. Acordate que un yux es una unidad de tiempo. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un año, puede ser una era entera de una civilización, de un mundo. Puede ser el tiempo de duración de un mundo, incluso el tiempo de duración de un universo. El yux es una unidad de tiempo. Y dentro de esa unidad de tiempo, a su vez, pueden haber muchas otras unidades de tiempo. Entonces, de la misma manera que un minuto está compuesto de 60 segundos, un yux está compuesto de muchos otros yux. Y así hasta llegar al yux que no tiene división, que no logra poder tener más yux dentro. Y esa medición es la de la chispa vital, que al estar cambiando de forma muy rápidamente para hacer todas las partículas subatómicas del cuerpo raíz, a su vez en cada cambio de forma para hacer cada una de estas partículas, utiliza un yux distinto. Y el orden de los yux que va desarrollando siempre es según el telar de la existencia. Y ese te diría que es el verdadero uso o el uso más importante del conocimiento cronocrático. Es para la factorización de energía de tu chispa vital. Y de esa manera que logres ser consciente en cada instante presente de tu existencia, de existir dentro de tu cuerpo observando un mundo que tenés creado sensorialmente. Bueno, después sigamos leyendo. Sello el almacén de la elegancia con el tono espectral de la liberación. Bueno, el tono espectral de la liberación, el tono te ayuda a producir la liberación. La liberación de todos esos datos que tenés que estar soltando para poder lograr el fin específico del yux, que es embellecer. Entonces, comienza con yo disuelvo. ¿Cómo lo hago? Soltando. ¿Y quién me ayuda? El tono. Porque el tono es el tono de la energía que se produce durante el yux, durante la duración del tiempo de esta unidad de tiempo. Se va a producir un tono específico de energía y ese tono, al estar dentro de un orden de 13 tonos, al llegar al número 11, la energía, el tono número 11 produce que la energía tenga la particularidad de ser de la liberación. Así que bueno, hoy es un día, digamos, para ser libre, para, para disolver, soltando el arte, soltando la información que hay almacenada en todas las cosas, además dentro de uno mismo,
también es un día para reflexionar sobre todo aquello que ya tenés almacenado y que consideras que tenés muy bien almacenado, o sea que está madurado dentro tuyo, ya que el color amarillo es de la maduración, y en este caso es la maduración del almacén de datos. Así que bueno, y más allá de eso, acordate que solo somos un ser. Es el único ser vivo real que existe en esta creación, es el cuerpo raíz, y todos los demás creemos existir, pero en realidad solo somos datos. Entonces es muy importante que entiendas la programación de soy tiempo creyendo ser energía, que es el paradigma del crononauta, en donde vos sabés que solo sos un dato de información creyendo ser existencia. Entonces a partir de ahí vas a poder comprender el orden de estos datos, de cómo ingresan, de cómo se almacenan, de cómo se procesan, de cómo salen y cómo terminan siendo todo lo que hay alrededor de uno mismo. Es un ciclo sin fin de existencialismo. Se produce dentro tuyo. ¿Ok? Así que bueno, mi querido amiguito, seguimos mañana. Que tengas un buen día, lee el mandato cuantas veces necesites. Por favor, estudiate los atributos de las letras y los números, que eso es lo que te va a permitir poder lograr tu conciencia de crononauta. El crononauta es un ser que tiene absolutamente asimilado las letras y los números del orden cronocrático. Si no tenés esto asimilado, es imposible que logres ser un crononauta, porque va a ser imposible que puedas navegar el tiempo adelantándote al presente, para poder desarrollar en el presente aquello que realmente te gustaría crear. Y eso te va a permitir en un momento lograr poder recrear tu realidad al gusto de como a vos te guste mientras estés vivo en la Tierra, y el día que en vez de recrear lo que ya está creado, o sea el planeta, vas a poder lograr crear una nueva realidad. Y en ese momento vas a dejar de existir en planeta Tierra y vas a pasar a existir dentro de tu propia realidad, que vendría a ser el paraíso celestial tan prometido por el Dios de las antiguas religiones. Chau, chau.